Bien, vieron los argumentos vieron y escucharon los argumentos de Super Siervo. Realmente él trata de avergonzar y el muchacho, el señor ese no tuvo cómo responder, el que debatía con él, ¿verdad? Pueden ver la pantalla ahí, vamos a buscar algo bien importante, Mateo, vamos a buscar Mateo aquí, 27, vamos a buscar algo importante, Mateo 27, vamos a buscar en el versículo 9. Ajá, bien. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata a precio de la plata según el precio puesto por los hijos de Israel, que era el precio de un salario. 30 monedas de plata, inclusive en la ley están las 30 monedas de plata, creo que está en Deuteronomio, cuando ese era el precio que se ponía estándar, ¿ya? Dice, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pero, como vuelvo y digo, todo el mundo se fija en las 30 monedas de plata, pero como Mateo estaba hablando de dos profecías y las hizo una, cuando él habla del profeta Jeremías, él no está hablando de las 30 monedas de plata. ¿Me copian? ¿Me copian? Bien. Sí, pastor. Sí, bien. Entonces, hay que tener un dato para empezar a leer. Este campo del alfa, vamos a hablar entonces, nosotros vamos a enfocarnos aquí en el 10 y para el campo del alfarero. Vamos a ver qué era el campo del alfarero. Amén. Este campo del alfarero también tenía otro nombre. En el 8, por la cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿No? En el 7 dice, después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. O sea, que ahí mataban y sepultaban a los extranjeros con toda injusticia y maldad de aquello. Dice, por lo cual aquel campo se llama el día de hoy campo de sangre. O sea, el campo del alfarero también se llama, era la sepultura de los extranjeros. Esta era para que se usaba para la sepultura de los extranjeros, también se le llamaba campo de sangre. Amén. En el libro de los Hechos dice que era Aceldama, ¿me entiendes? Era campo de Aceldama, que era campo de sangre. Bien, este campo en particular se encuentra en un lugar llamado el Valle de Hinnom en Jerusalén. ¿Copian? El Valle de Hinnom en Jerusalén. ¿Me copiaron? Sí. Bien, ok. Bueno, ¿dónde Jeremías habla de este campo? Y es por eso que, como él da dos profecías en una, Jeremías habló de este campo. Vamos a buscarlo a donde Jeremías habló de este campo. Ya le dije que este campo se encuentra en el Valle de Hinnom. ¿Por dónde Jeremías habla de este campo? Él habla aquí, en Jeremías capítulo 19. Jeremías capítulo 19. Capítulo 19. Esa profecía se cumplió en Hechos 1, 18, 19, pero Mateo la menciona y se termina de cumplir. La dice Jeremías, la dice Mateo y culmina en Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19. Amén. Me lo tienen ahí. Y vamos a leer, dice. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero. Ya veo de dónde viene el nombre, dice. Y lleva contigo de los ancianos del pueblo, que eran los sacerdotes, dice, y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom. ¿Qué quedaba ahí? ¿Qué quedaba en ese valle? ¿Qué me responde? El campo de sangre. El campo del alfarero, campo de sangre, ¿verdad?
que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí palabra que yo te hablaré. Dirás pues, oí palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Se acuerdan que dice Mateo? Llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿Quiénes eran esos inocentes? Los extranjeros. Correcto, los extranjeros. Amén. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí viene el día, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. De la matanza. Es el mismo valle, el mismo campo del alfarero, el mismo campo de sangre. Y dice, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Ese fue, dice, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar. Y le haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan su vida. Y daré su cuerpo, están hablando de Jesús, ¿verdad? Y daré su cuerpo para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Eso que está hablando ahí le pasó a Judas Iscariote, amén. Porque él cayó en el consejo de los ancianos, dice, y pondré esta ciudad en espanto y burla. Todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y haré comer carne de sus hijos, carne de sus hijas, cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. Entonces, quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y le dirá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no puede restaurar más. Y en Tofet se enterarán porque no habrá otro lugar para entrar. Así haré este lugar para enterrar, perdón, porque no habrá otro lugar para enterrar. Noten esa palabra. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores poniendo esta ciudad como Tofet. La casa de Jerusalén y la casa de los reyes de Judá serán como un lugar de Tofet, inmunda por todas las casas sobre cuyo tejado ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo. Y vertieron libaciones a dioses ajenos, y volvió Jeremías de Tofet, donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo todo el pueblo. ¿Se acuerdan cuando él termina el texto? Dice, como me ordenó el Señor. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Bueno, eso, sí. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, aquí yo traigo, un momentito, sobre todas, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. También habla de que el día que el pueblo romano se levantó con Israel, usaron este lugar como valle de la matanza también. Entonces, este campo del alfarero, campo de sangre, Aceldama, que es lo que estamos hablando, y también habla acerca de la profecía que dijo Zacarías. Pero él mezcla las dos profecías para hacer una sola, como tenían relación, porque Zacarías hablaba del monto, del precio, ¿verdad? Y Jeremías hablaba del campo. Y cuando él no menciona a los dos, sino que menciona solamente ¿a quién? A Jeremías. Exactamente, él menciona a Jeremías nada más. No que Mateo se equivocó, sino que él mencionó a uno de los dos.
¿ya? Porque Jeremías en Zacarías nada más menciona un versículo que habla de las 30 monedas de plata, precio con el que me apreciaron y que le echaron al tesoro. Si usted ve en Mateo, dice que él arroja las monedas en el templo y ellos la recogieron, entonces salen y compran el campo de sangre para que se cumpliera a cabalidad la profecía. No sé si me explico. En Hechos capítulo 18, versículo 19, perdón, capítulo 1, versículo 18 y 19, este pues el salario de su inequidad que dio un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todos sus entrañas derramaron. Y fueron notorios a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama su propia lengua Sendama, que quiere decir campo de sangre, valle de la matanza, campo del alfarero, como usted lo quiera llamar, lugar donde se enterraban los extranjeros, lugar donde enterraron a todos los inocentes, la sangre de los inocentes estaban allí. Entonces, venimos acá. Vamos a ver. Aquí. Entonces, la clave para resolver este asunto es dónde está ubicado el campo ese del alfarero, que es en el valle de Hinnom, ¿verdad? Y de ahí entonces se puede resolver de que cuando se habla en Jeremías 19, está hablando de aquel campo. Ese campo le llamaron campo del alfarero porque ahí donde comienza la profecía que hizo Jeremías, que compró una vasija de alfarero, ¿verdad? Y la quiebra. Ese era un acto profético que hizo allí Jeremías. Entonces, como se mezcla, dice, como Jeremías termina diciendo como me mandó el Señor, y lo menciona Mateo, por eso que Mateo menciona a Jeremías. Pero como las personas se enfocan nada más en las 30 monedas y se olvidan de todo lo otro, de la adquisición de aquel campo, si uno lee Mateo, lo dice de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a leer Mateo 27, dice, venía de mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron con consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había de entregar, viendo que era condenado, arrepentió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente, como dice Jeremías, ¿ya? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, eso lo dice Zacarías, salió y fue y se ahorcó. El hecho de arrojar las monedas. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, que eso lo había dicho Zacarías, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, por eso lo habló Zacarías, según el precio puesto por los hijos de Israel, eso lo habló Jeremías, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor, ¿ya? Porque en Zacarías no habla de que compraron algún campo, no sé si me explico, ¿ya? El campo es con Jeremías, ¿ya? El nombre de aquel campo. Pero para poder resolver esto tenían que haber buscado dónde quedaba ese campo del alfarero, ¿no? O campo de sangre, queda en ese mismo valle. ¿No tienen preguntas? Alguien que levanta la mano, haga algún comentario o pregunta.
Laura, dale pues. Ok. O sea que todo lo que se refiere en Jeremías en cuanto a campos de sangre o lo que usted explicaba de campo del alfarero, se refiere entonces a ese campo específicamente. Exacto. O sea, que acuérdate que la profecía está compuesta por el campo y por las 30 monedas de plata, ¿ya? Son dos profecías diferentes, ¿ya? Okay. En una habla de los sacerdotes y de los ancianos que fueron los que fueron con Jeremías, y acá ellos vienen solos y compran aquel campo de sangre. Jeremías va al valle de Hinnom y entonces manda la profecía ahí, quiebra la vasija del alfarero y hace todo en el valle de Hinnom, ¿ya? Okay. Entonces, en la parte que dice Mateo, que también me tiene un poco dudosa, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, 2 puntos, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea que en el Jeremías 19, ok, usted dice que habla del campo, pero no habla de las 30 piezas de plata. No, Jeremías no habla de las 30 piezas de plata, eso lo habla Zacarías. Ok, sí, pero ¿por qué dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo 2 puntos, y tomaron las 30 piezas de plata? Ok, acuérdate que Mateo está hablando de dónde procedieron las monedas de plata, pero ¿para qué objetivo era? ¿Ya? Mateo está hablando del objetivo, pero si él menciona porque él está hablando de dos profecías al mismo tiempo. O sea, para que él tenga que haber dicho, bueno, lo dicho por el profeta Jeremías y Zacarías, por él nada más menciona porque hay una manera de leer la Biblia, eso tiene hasta una regla en Israel en aquel tiempo, de cuando iban a decir algún tipo de profecía que mezclaba dos profecías en una, siempre mencionaban al profeta más conocido. ¿No se me explico? Siempre se mencionaba el profeta más conocido. Y en este caso el profeta más conocido o más relevante para Israel era Jeremías, ¿ya? Y entonces mencionaban al profeta Jeremías. Por eso que lo mencionan. Ok, ya entiendo. Gracias, profesor. Eso tiene hasta un nombre. Por ahí le voy a conseguir el nombre, cómo era que lo realizaban. Pero sí, como Mateo, él termina hablando acerca de... y le dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor, ¿ya? Entonces él habla del campo del alfarero. O sea, tienen que poner atención, es al campo del alfarero, que ese campo del alfarero es el Valle de la Matanza, ¿ya? Porque ese Valle de la Matanza le decían así, o sea, ese mismo Valle de la Matanza que habla Jeremías, es el mismo valle donde que era para enterrar a los extranjeros, era el mismo valle, el mismo campo donde Judas Iscariote se ahorca y se le desparrama sus entrañas, ya que es campo, ese mismo campo es campo de sangre, ya. Eso tiene otra profecía todavía mucho más que habla acerca de esa profecía, habla mucho más porque yo en ese campo habla de la muerte de cuando los romanos atacaron Israel, porque esa es otra enseñanza. Pero estamos hablando en el enfoque ese. Entonces, ¿qué dice el judío? El judío dice, bueno, Jeremías no habló de las 30 monedas de plata y habló Zacarías, pero él no habla del campo, ¿ya? Porque Zacarías no habla del campo, pero nadie menciona el campo. Solo se mencionan las 30 monedas de plata. Si usted busca en Zacarías creo que no menciona ningún campo. No sé si me explico. Alguien que quiera decir algo puede levantar la mano o activar el micrófono. Pastor, entonces Jeremías campo, Zacarías moneda. Exacto, así mismo. Exacto.
Dice, porque Jeremías, Zacarías dice, y le dije, si os parece bien, dame mi salario. Y si no, dejan, y pesaron mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo, Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio porque me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. No habla de que se compró ningún campo con las 30 monedas de plata. No sé si me explico. Zacarías no habla de campo, él habla del tesoro. Cosa que hizo Judas Iscariote cuando llegó a robar las 30 monedas de plata en la casa de Dios, en el templo, y luego ellos la toman, los ancianos, y van y adquieren el campo, ¿ya? Adquieren el campo. Del mismo campo donde salió Jeremías y donde salieron los sacerdotes, ¿ve? Y donde él vino y profetizó acerca de que ese campo iba a ser Valle de la Matanza. Y así mismo fue, porque eran para la sepultura de los extranjeros. En ese campo fue, ¿qué pasa? Cuando una vez que Judas le pasó lo que pasó, dice que todo el mundo se iba a horrorizar cuando iba a pasar por aquel campo, ¿se acuerdan? No sé si me explico. En Jeremías dice que todo el mundo cuando veía aquel campo, aquel lugar, se iba a horrorizar al pasar y al ver aquel campo. Y así mismo pasó. Cuando Judas le pasó eso, el que pasaba por ahí se horrorizaba de lo que le había pasado a Judas Iscariote, donde Dios destruyó, deshizo el consejo del enemigo. Pues es un poquito compleja el entender, tienen que estudiarlo a detalle, lo que es Jeremías 19, verdaderamente, para que comprendan de qué se estaba hablando verdaderamente ahí. Entonces, como dice Yasunari, Jeremías, campo. Zacarías, monedas de plata. Entonces, cuando menciona Mateo habla de que, como dijo el profeta Jeremías, y está hablando específicamente del campo, no de las monedas de plata. No sé si me explico. Porque acuérdate que él viene hablando del campo, o sea, vienen hablando del campo, vienen hablando de la tradición de Judas Iscariote, de cómo arrojó la moneda, pero después comienza a hablarse del campo. Y después habla de las 30 monedas de plata y termina hablando del campo del alfarero, ¿ya? Pero nadie menciona el campo del alfarero. Todo el mundo se va a las 30 monedas de plata y es más fácil decir, Mateo se equivocó, ¿ya? Una consulta. Entonces, los inocentes eran los extranjeros. Sí, eran los inocentes. Bien. Por eso que no se le encuentra similitudes, porque eran dos profecías en una. Exacto, porque lo que pasa es que por eso, exacto, es difícil porque son dos profecías en una, ¿ya? Y ya termina cuando ya en el libro de los Hechos vemos que Judas Iscariote, por lo menos, ya entonces se culmina la profecía ahí, pues, porque él entonces se ahorca y se mata ahí, las entrañas, ¿verdad? Se abre por las entrañas, se le desparraman las entrañas. Claro, pero al judío obviamente no le conviene decir que sea así, sino que Mateo se equivocó porque ellos no creen en el evangelio. Así que... Exacto. Pero es sencillo, no es tan difícil. La prueba más grande que tiene es que ese campo del alfarero, campo de sangre, ese campo queda en el valle y esa es geografía bíblica, y no, que es el valle que está hablando en Jeremías, ¿ya? Desde ahí hay que empezar a entender, a comprender pues ese aspecto. ¿Estamos claros? Estaba difícil. Sí, está un poquito difícil, pero yo los quería más bien obligarlos a leer Jeremías y Zacarías. Por eso que no quería que hicieran trampa. ¿Por qué? Porque si te vas directo y lees, entonces no te esfuerzas, no meditas, no esfuerzas como la mente. Los hermanos se fueron al 32 y está bien, no habla de los 32 lo mismo, porque todos se concentraron fue en las monedas de plata.
¿Ya? Lo que estaba más, lo que era más, tenía más similitudes, pues, en el tema. Entonces, fue por Es que eso todo el mundo, todo el mundo El estaba tema. buscando, todo el mundo estaba buscando moneda. Ajá. Es que la El tema confusión está, de dice, ellos debatir como dice, era como dice el profeta Jeremías. Entonces todo el mundo, como dice el profeta Jeremías, comenzó a leer, pero Jeremías estaba hablando, era del campo. Entonces Mateo o sea, dijo de dónde venía o sea, él mencionó las dos profecías combinadas. Él mencionó la de Zacarías y la de Jeremías juntas, pero al final termina diciendo, como dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Porque el que se paró en el valle de Hinnom con los sacerdotes, ¿ya? Fue Jeremías. Y el que profetizó allí en ese valle y que dijo que este iba a ser valle de la matanza y donde iban a haber muerte de los inocentes y todo lo que habían hecho en ese valle, fue Jeremías. O sea que Jeremías... Pero, Ajá. perdón que le interrumpa, pero mire que la persona que estaba debatiendo con el judío cayó en pánico, por decirlo así, porque el texto de Mateo, como usted lo acaba de explicar, está incluido en el mismo texto, están incluidas las dos profecías. Entonces, yo siento que el señor no sé si es evangélico, que cristiano, que entró en pánico porque el entendimiento se le nubló, porque ahí lo dice claramente, habla de dos partes, las monedas que habla en Zacarías y el campo del alfarero que lo habla en Jeremías, y él se bloqueó solamente en Zacarías. Si la respuesta mismo frente a la cara, en el mismo texto de Mateo lo tenía, si él se hubiera acordado de lo que decía Jeremías 19, él hubiera podido contestar con propiedad, pero siento que cayó en pánico, se puso nervioso y el judío prácticamente lo estableció. Ahí lo agarraron ahí. Ahí lo agarraron porque él quedó... No, yo pienso que hubiera pasado igual, porque en ese momento como que se nubla y no vemos claro, así como nos pasó a nosotros, pues eso estaba ahí mismo y nosotros no lo vimos desde ese punto. No, es que si tú no lo estudias, también me hubiera pasado, o sea, él me hubiera agarrado así, yo hubiera quedado como que, ¿me entiendes? Y el peor error que pudo cometer ese señor fue cuando le comentó en un momento del video, le dice que posiblemente, y el judío lo agarró por ahí como que posiblemente, a una posibilidad. Y que déjame buscar el texto, y él le dice al judío, y que pero si lo estás leyendo. Exacto. Estaba en pánico ya. Digo, a todos nos puede pasar hasta peor. Bueno, la verdad yo hubiera quedado igual, porque yo no sabía, yo me habría quedado las respuestas como tal. No, está bien, pero lo importante es que esos son detalles. Mira el tipo de conversaciones que se dan hoy en día, tipo de debate. O sea, son debates ya un poco más profundos. Y entonces, imagino, fue un debate, pero no se preparó para el debate. Y a cualquiera no puede pasar. Y que déjeme ir a preguntar a mi pastor. No, y yo creo que ese rumor era pastor también. Y el tipo lo agarró por ahí. Que discutir con un judío, ellos leen, ¿saben? A mí me dio como un celo cuando el judío dice el Espíritu Santo se equivocó. Hasta que yo me quedé que chuzo. Sí, pero hay que demostrar, o sea, tú puedes darte celo Exacto. Pero si no demuestras, no estamos haciendo nada. Sí, entonces cuando él acerca, es que como por eso es importante, yo le digo siempre que hay mucho que aprender en la Biblia. Bueno, la Biblia se estudia de varios aspectos históricos, en la parte, ahí por lo menos con la geografía tú hubieras podido hacer algo, porque tú estudias geografía bíblica, que a muchos no les gusta, pero es importante. La geografía bíblica, donde esos lugares, y que no, que el valle ¿dónde queda ese valle? Campo de sangre, ese campo donde queda, en qué parte, y ya tú conociendo geografía bíblica, entonces ya tú puedes más o menos ubicarte.
dónde queda tal cosa y qué relación tiene geográficamente una cosa con la otra. ¿Ya? Ve. Pero de ahí, ejemplo, si no sabemos geografía, entonces que el Valle de Inón, ¿qué tiene que ver con el campo de sangre? Por ahí lo dice, se llama Valle de la Matanza. Y entonces acá le dicen el lugar donde iban a enterrar los extranjeros. Y todo es el mismo lugar. El campo de sangre y es el mismo lugar. El campo del alfarero y es el mismo lugar. ¿Ve? Si tú investigas historia, ¿por qué le llaman el campo al alfarero? Y te vas a dar cuenta por qué le llaman el campo al alfarero, que habla Mateo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Claro, porque cada uno lo tiene con diferente nombre y cuando uno lo escucha sin saber, sin leer, sin conocer el porqué, ya no puede asociar que es el mismo lugar. Exacto. Entonces, bueno, ahí, es más, eso tiene un nombre. Y voy a buscar otras profecías que son dos en una, que también pasa el mismo caso y nada más mencionan a un solo profeta. Bueno, por ahí se la voy a buscar para que vean que no es algo que nada más pasa ahí, sino que ahí pasa en varios lugares. Pues. Así que hermano, hay que prepararse. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Tienen alguna otra consulta, hermano? Y Zuleimi y Jonathan, ¿qué opinan? Dice Zuleimi, ¿cómo está Colón? Mira, tenemos Colón, tenemos Chiriquí aquí en la conferencia. Está oscuro. Mucha lluvia. ¿Cómo está Jonathan? Por mi área no ha llovido. Muy bien por acá. Sí, ¿cómo está Chiriquí? Conocernos a todos. Un placer. Muy bien. ¿Y cómo pasaron el temporal? Yo encerrado. Sí. Encerrado el fin de semana, que fue lo que fue más fuerte, fue el fin de semana. Pero gracias a Dios, acá no hubo muchas inundaciones acá en Chiriquí. Ok. Me alegro que todo esté bien allá, por allá. Un placer conocerle. Muchas gracias. Ahí, pues, nosotros siempre nos reunimos los miércoles, hacemos enseñanza. Por esta la vamos a hacer, personalmente los miércoles nos reunimos. Por esta la vamos a hacer los días jueves. Siempre vamos a buscar un tema para debatirlo, para compartir. Y sé que de repente, como primera vez que se unen, de repente este tema es un poquito más complejo, por ahí hay muchos más temas, así que de repente ahí podemos compartir la palabra, que es lo importante. Compartir y pasar un momento al menos compartiendo la palabra, ¿verdad? Para aprender un poco más de las escrituras. Así que nosotros también tenemos un canal, así que por ahí se los comparto también, para que estén pendientes de las enseñanzas. Muchas gracias. Dele, cómo no. Bueno, hermano, si ya no hay ninguna pregunta, vamos a hacer una oración cada uno donde está para concluir por el día de hoy la enseñanza y la tarea del día de hoy, ¿ya? Y esperando que la próxima enseñanza, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde está, ¿verdad? El Espíritu de Dios llega a todo lugar, así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, Padre de la gloria, por la enseñanza del día de hoy, compartir tu palabra, mi Dios. Padre, tus misterios, cada día hay cosas nuevas que aprender. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los invitados, por Jonathan y Zuleimi. Padre, que desde otras provincias escuchan, Padre, la gloria de esta transmisión. Padre, te damos gracias por la vida de ellos, guárdalos en todo momento, mi Dios, oh Padre Celestial, porque tú llamas cada día a los que han de ser salvos, Señor, en el nombre de Jesús.
Padre, bendícelos en todo momento, Padre, a todo tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, Padre, el cual tú cuidas, oh Padre, la gloria, y diste tu vida por ella, Señor, en la sangre, Padre, la gloria con tu sangre nos cubres, Padre, derramando tu sangre en la cruz, Padre, para que nosotros fuésemos llamados hijos e hijas de Dios. Gracias te damos, Señor, Padre, la gloria, guarda a cada uno, hermano, Señor, guárdanos, Padre, la gloria a su acostarse y su levantarse, Padre, que mañana tengan un excelente día cada uno, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermano, que tengan una excelente noche y que la pasen bien. Sigan repasando allí y pueden seguir leyendo Jeremías 19. Hasta luego. Paz a todos. Buenas noches, Descansen. hermano. Paz. Paz, hermano. Descansen. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Descansen, hermano.